cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por la oportunidad de poder venir a tu iglesia, con la cual compraste con la sangre, Señor, de tu Hijo amado Jesucristo. Dios, te pedimos que en esta mañana tú hables a nuestros corazones. Señor, que seamos desafiados, Padre, que seamos confrontados, a la vez animados, Dios, y que podamos ser hacedores de lo que aprendamos el día de hoy. Señor, si hay alguna distracción en nuestra mente, que podamos quitarla, Señor, pueda ser quitada, Padre, para poner toda la atención a lo que tú tienes que decirnos en esta mañana. Háblanos, Dios, y ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, hablando un poquito acerca del contexto de la carta a los Efesios, tienes que saber primeramente que fue escrita por ¿quién? ¿Se acuerdan? Por el apóstol Pablo. Esta carta forma parte de un grupo de cartas que se le conoce las epístolas de la prisión, es decir, Pablo le escribió desde la prisión. En segundo lugar, tienes que saber que en esta carta se reafirma la naturaleza de la iglesia y explica qué significa ser parte del cuerpo de Cristo. El apóstol, dentro de esta carta, querida iglesia, se propone fortalecer la fe de la iglesia que está situada en Éfeso y procura que los creyentes dentro de esta iglesia tomen conciencia de la lucha contra los ataques del enemigo, los cuales son espirituales. Por eso es que en alguno de los capítulos de Efesios te das cuenta que Pablo habla acerca de la armadura espiritual, ¿recuerdan? Dentro de esta misma carta, lo que trata de desarrollar el apóstol Pablo es presentar a Cristo como la cabeza de la iglesia y a Cristo también como el centro de absolutamente todo. Pablo enfatiza que la salvación es por medio de la gracia y de la fe. Habla acerca de la conducta del creyente y la iglesia en unidad con el Señor. Ahora, te vas a dar cuenta cuando tú estás estudiando la carta a los Efesios que esta carta hace énfasis en una palabra en específico que es andar. La palabra andar. Esta palabra se repite más de 7 veces en toda esta carta, y cuando una palabra se repite es porque el autor está tratando de hacer énfasis en una cuestión en específico. Se repite andar, andar, andar. De tal modo que el apóstol Pablo está muy interesado en que la iglesia de Éfeso entienda cuál es la manera de vivir delante de Dios. Amén. ¿Va conmigo? Y es por eso que nosotros nos encontramos en el capítulo 5, versículo 15, y le dice el apóstol Pablo a los creyentes de Éfeso: mirad pues con diligencia cómo deben de andar, cómo andéis. Y después de esto nos presenta 2 tipos de persona inmediatamente. En primer lugar dice, no como ¿qué? No como necios, sino como sabios. Ahora, a partir de este momento, queridos hermanos, el apóstol Pablo te está presentando 2 tipos de persona. La persona que se le considera como un necio, y del otro lado la persona que es considerada como un sabio.
por medio de un estudio bíblico, ¿verdad? Exegético, por medio de los libros poéticos, por ejemplo, de los Salmos y los Proverbios. Proverbios habla mucho acerca del necio y del sabio. Y por medio de este estudio puedes sacar las características de estas dos personas. Pero en pocas palabras, la persona sabia, ponga mucha atención, es la que ha reconocido ya a Cristo como su Señor y su Salvador. Y la persona sabia es la que vive con temor hacia Dios. ¿Va conmigo? En segundo lugar, la persona necia es aquella persona que niega, en primer lugar, la existencia de Dios. El necio dice en su corazón, no hay Dios. Una persona necia también se puede decir que vive sin temor de Dios. Pero una de las definiciones que yo estaba leyendo hace unos días me impactó mucho, es un diccionario bíblico y define de la siguiente palabra o manera al necio. Dice, el actuar como necios, pongan mucha atención, es rebajarnos, es de descender de una elevada posición que tenemos como cristianos. Efesios capítulo 1 versículo 3 lo dice, que el creyente está junto con Cristo en los lugares celestiales, ¿se acuerda? El necio es actuar rebajándonos o descendiéndonos de esta elevada posición que tienes como hijo de Dios a la conducta de los hombres que no tienen temor de Dios. Esta es la persona necia. Yo les pregunto, querida iglesia, dentro de las cuatro paredes de la iglesia, ¿los cristianos pueden actuar como necios? Fuera de la iglesia, ¿los cristianos pueden actuar como necios? La palabra es sí. Es por eso que el apóstol Pablo decide escribir la carta a los Efesios y les dicen, pongan mucha atención la manera en la que están viviendo, porque a pesar de que son creyentes y ya han puesto su fe en la persona de Cristo, la manera en la que están viviendo fuera de la iglesia no tiene congruencia con lo que son adentro de la iglesia. Y después de esto el apóstol Pablo nos presenta 5 características con las cuales los vamos a ver poco a poco de una manera un poco más detallada, pero quiero que inmediatamente en lo que veamos viendo la característica del sabio, usted piense en la antítesis de esta característica, que piense cuál es lo opuesto a lo que estamos viendo. Por ejemplo, en primer lugar, en el versículo 16, dice el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, un sabio, en primer lugar, la primera característica, dice que aprovecha, ¿te das cuenta? Bien el tiempo. Dice, porque los días son malos. La antítesis o lo opuesto de aprovechar el tiempo, por obvias razones, un necio no aprovecha su tiempo durante el día. Ahora, yo recuerdo que estábamos viendo esta parte en el Instituto Teológico Internacional de aprovechar bien el tiempo. Y yo les decía, bajo su juicio o su percepción, para ustedes, ¿qué significa aprovechar el tiempo? Y un alumno se paró y me dijo, David, yo creo que esta parte de aprovechar el tiempo puede ser algo relativo. Ok, me interesó su respuesta. Yo le dije, ¿por qué relativo? Me dijo, porque por ejemplo, para mí lo que es aprovechar el tiempo, para usted no es aprovechar el tiempo, puede estar en contra de eso. Pero para mí, por ejemplo, aprovechar el tiempo es trabajar las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y yo puedo decir que estoy aprovechando mi tiempo. Ah, no, pues sí, tenía sentido lo que me hablaba. De repente se paró un joven también dentro del instituto y me dijo, David, yo aprovecho mucho mi tiempo porque juego 12 horas al día de videojuegos. Ah, caray. A mi percepción yo decía, pues eso no es aprovechar el tiempo, pero el niño pensaba, me voy a hacer bien bueno en el juego y voy a empezar a transmitir mis juegos en línea y con eso voy a ganar dinero y voy a sostener a mi familia. Ok. De repente otro hermano se paró y me dijo, David, yo aprovecho mi tiempo también orando y estudiando la palabra de Dios, ¿no? Órale, salió un poquito más espiritual este hermano, ¿no? Pero yo les pregunto, amada iglesia, en esta mañana, ¿será que esta parte de aprovechar el tiempo sea algo relativo?
¿Será que para algunos el aprovechar el tiempo sea una cosa y para otros sea también otra cosa? Les pregunto en esta mañana, ¿ustedes consideran que están aprovechando su tiempo? Vea lo que dice el Salmo capítulo 89, versículo 47. Vámonos rápido. Salmos capítulo 89, versículo 47. Y cuando esté ahí, dígame un amén fuerte, por favor. Amén. Salmos capítulo 89, versículo 47, decía lo siguiente el salmista: recuerda cuán breve es mi ¿qué? Mi tiempo, porque habrás creado en vano a todo hijo del hombre. ¿Qué hombre vivirá y no verá la muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? Vámonos rápido ahora a Santiago, capítulo 4, versículo 14. Santiago, versículo 4, capítulo 4, versículo 14. ¿Está ahí? Dice la palabra de Dios: cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida?, decía Santiago. Ciertamente la vida es neblina que se aparece por un poco de tiempo y después ¿qué pasa? Se desvanece. La Biblia, en todo el canon bíblico te vas a dar cuenta que Dios enfatiza mucho acerca de la brevedad del tiempo del hombre aquí en la tierra. Lo que está tratando de decir Pablo a la iglesia de Éfeso acerca de aprovechar el tiempo, en pocas palabras les está diciendo a ellos que no se acostumbraran a la rutina. ¿A qué voy con esto? Estamos tan acostumbrados, queridos hermanos, a despertar y vivir nuestro día como si fuera otro día normal. No sé si me voy explicando. Nos levantamos, según sea el caso, unos se limpian la boca, se lavan la boca, otros bajan primero a desayunar, unos lo primero que hacen es agarrar el café, ¿verdad? Otros lo primero que hacen es cambiarse o meterse a bañar, pero empieza la rutina. Empieza lo que haces en todos tus días. Después te vas a trabajar, regresas, comes, ¿verdad? Estás con la familia, a lo mejor haces unos pendientes en la tarde, pero te acuestas tranquilo y pensando que el día de mañana te vas a volver a despertar. Y estamos acostumbradísimos a la rutina, que voy a volver a despertar, me voy a lavar la boca, voy a bajar a desayunar, después me voy a bañar, voy a ir al trabajo, tas. Pero el apóstol Pablo le decía a la iglesia de Éfeso: tienen que entender, querida iglesia, que el simple hecho de abrir los ojos en la mañana es un milagro. El simple hecho de levantarte es la gracia de Dios sobre tu vida. ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? ¿Será que la iglesia de hoy está viviendo sus días realmente como si fuera el último día de su vida? ¿O será que la iglesia está cayendo en la rutina? Vea lo que continúa diciendo el versículo 16 de Efesios capítulo 5. Dice: aprovechando bien el tiempo, y después viene una parte que es importantísima. Aprovechando bien el tiempo, porque los días, ¿qué dice? Son malos. Ahora, quiero que se ponga a pensar en algo. El apóstol Pablo escribió esta carta aproximadamente 40, 60 años después de Cristo. Si en ese momento el apóstol Pablo escribió convencido que esos días estaban siendo malos, ¿cuánto no más nuestros días están siendo peores ya que han pasado cientos de años? Si en ese momento, 60 años después de Cristo, los días eran malos, ¿cuánto no más hoy en nuestros días están siendo peores? Lo que a lo bueno lo veían como, a lo que malo lo veían como malo, ahora se ve como bueno. Estaba platicando el viernes con algunos matrimonios y algunos hermanos de la iglesia, y yo les decía, yo lo puedo ver dentro de mi propio contexto, de mi generación. Yo veía que antes los jóvenes llegaban a una casa y eran un poquito más educados, ¿no?
Ay, buenas tardes, señora, no, qué gusto, ¿verdad? Usted, se habla de usted y respeto, se sirve la comida y agradece, muchas gracias. Después se paraban a lavar el plato y ahora llegan los jóvenes a la casa como si fuera su casa. Llegan y se sientan y les dan el plato, ¿verdad? Ni siquiera agradecen, no hay una educación hacia el mayor. Antes me decía mi papá, en el metro llegaba una señora grande de la tercera edad y los hombres inmediatamente se paraban, le cedían el lugar y hasta le ayudaban a lo mejor con el mandado que traía en la mano. Pues si ahora eso no se ve. Me dice, ¿por qué? Porque conforme va pasando el tiempo, los días y las generaciones se vienen haciendo peores. Y si en ese momento los días eran malos, ahora están mucho, mucho peor. Teniendo esto en mente, querida iglesia, yo les pregunto, ¿qué estamos haciendo con nuestro tiempo? Acompáñame al Salmo ahora, capítulo 90, versículo 12, de manera rápida. Salmos, capítulo 90, versículo 12. ¿Está ahí? Vea lo que decía el salmista a Dios. Le decía, enséñanos de tal modo a qué, a contar nuestros días, que traigamos qué, sabiduría al corazón. El salmista le imploraba algo a Dios: ayúdame a apreciar el tiempo que me has dado. Ayúdame a contar mis días, a saber que cada vez que yo despierto es una oportunidad, Dios, de glorificarte por medio de todo lo que yo haga. El salmista le decía a Dios, ayúdame, enséñame a contar mis días de modo que los viva ¿con qué? Con sabiduría en el corazón. El aprovechar el tiempo no es algo relativo. El aprovechar el tiempo es pedirle a Dios que te ayude a apreciar el tiempo que te está dando y vivirlo con sabiduría. La sabiduría, dice Proverbios, que es que el temor a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Cómo puedes aprovechar tu tiempo? Pidiéndole a Dios que te enseñe, ¿verdad?, a apreciarlo y vivir cada minuto y cada segundo que Dios te dé con temor hacia Él. ¿Qué significa? Que todo, absolutamente todo lo que hagas sea para glorificarlo a Él. Amén. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la antítesis a esto? El sabio aprovecha bien su tiempo, pero el necio no aprecia el tiempo que Dios le está dando. El necio cae en la rutina. El necio cree que se va a seguir despertando en la mañana, va a seguir haciendo su rutina y que va a vivir otros 20, 30, 40, 50 años. Hermanos, el despertarse es un milagro de parte de Dios. La segunda característica la vemos ahí en Efesios capítulo 5, versículo 17. Dice, por lo tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de quién. Una persona sabia es una persona entendida de cuál es la voluntad de Dios para su vida. Quiero utilizar como ejemplo al mismo apóstol Pablo, el autor de esta carta. El apóstol Pablo, en sus viajes misioneros en el libro de Hechos, tú lo encuentras teniendo el deseo de ir a Asia para predicar el evangelio. Y en el libro de Hechos está registrado que el apóstol Pablo decía, yo tenía la intención de ir a Asia, pero dice ahí, el Espíritu Santo me lo impidió. Dentro de sus mismos viajes misioneros, Pablo llegaba a una comunidad y cuando está en esa comunidad lo apedreaban hasta casi caer muerto. A duras penas el apóstol Pablo se levantaba otra vez y a los 3 días quería volver a ir a esa ciudad donde lo habían apedreado. Y la misma iglesia le decía a los mismos hermanos, Pablo, tú estás loco, ¿cómo vas a ir al lugar a donde casi te matan? A los ojos de los mismos creyentes era algo imprudente, pero Pablo era una persona entendida de cuál era la voluntad de Dios para su vida. Pablo, escuche bien, era una persona sensible
a la guía y dirección del Espíritu Santo. Una persona necia, queridos hermanos, vive con incertidumbre en su vida. No sé qué decisiones tomar, no sé hacia qué dirección ir, no sé si irme a vivir a este lugar o no irme a vivir a este lugar, no sé si tomar este trabajo, no sé qué es lo que me depara el día de mañana. Y el creyente vive con incertidumbre cuando el sabio o el hijo de Dios debería vivir su vida entendiendo y sabiendo cuál es la voluntad de Dios para ti. Ahora, esto a lo mejor suena muy bonito, pero hay que llevarlo también a la parte práctica, en nuestro diario vivir. ¿Cómo puedo ser una persona entendida de la voluntad del Señor? Acompáñame rápidamente al Salmo 51:6. Salmos capítulo 51, versículo 6. Amén. ¿Sí estamos despiertos? Sí. Salmo 51, versículo 6. Vea lo que decía David en este salmo tan hermoso de arrepentimiento por su pecado y todo, pero dice una verdad elemental. Dice en el versículo 6: he aquí, Señor, tú amas la verdad en lo íntimo, pero fíjate muy bien lo que dice, y en lo secreto que dice, me has hecho comprender ¿qué? Sabiduría. Queremos saber cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, pero no nos preocupamos por pasar tiempos de intimidad con Dios. Y en esos tiempos en lo secreto con Dios es cuando el creyente se vuelve sensible a la voz del Espíritu Santo. Ponía un ejemplo también el día de ayer, veníamos de Dolores con Rafa y con Mica, estamos compartiendo allá también la palabra y yo me acordaba de este ejemplo, ¿verdad? Es como si vamos a llevarlo totalmente a lo práctico. En una semana usted decidió, ¿verdad?, fortalecer su relación con Dios. Se levantó todos los días en la mañana, oró al Padre, hizo su devocional, vivió sus días aprovechando bien el tiempo. Y de repente llega el sábado y el sábado en la mañana decide ir al Oxxo. Y va al Oxxo, entra, compra una Coca-Cola, sale y usted ve que hay un muchacho sentado nada más en la banqueta, sentado. Pero usted lo vio y sintió en su corazón un peso de volver a entrar al Oxxo, comprar un agua, salir y dársela a ese joven. Entró al Oxxo, compró el agua, llegó con el joven, se la da y cuando el joven la recibe se pone a llorar. Usted le pregunta, ¿por qué lloras? Es solo un agua. Y él te responde, bueno, porque le había dicho a Dios que había perdido todo, que estaba hambriento y sediento y si no me daba algo, yo me iba a quitar la vida. Dios te utilizó, ¿verdad? Tú fuiste sensible a la voz y guía del Espíritu Santo para darle esa agua y aparte predicarle el Evangelio, que el joven tomara una decisión por Cristo, que fue un alma salva, ¿verdad? Por la gracia de Dios y a los 10 días, 7 días verlo en la iglesia adorando y sirviendo al Padre. ¿Pero por qué? Porque tuviste toda una semana que te empeñaste en tu relación íntima con Dios y el sábado fuiste muy sensible a la guía del Espíritu Santo. Pero el necio que no se preocupa por fortalecer su tiempo con Dios y no se preocupa por tener tiempos de oración y de intimidad con Él, llega el sábado, entra al Oxxo, compra su coca y ni siquiera se dio cuenta que estaba un joven sentado en la banqueta. Hermanos, estoy seguro que podemos ser una iglesia sensible a la voz del Espíritu Santo, pero tenemos que fortalecer nuestra relación íntima con Dios. En tercer lugar, volvemos a Efesios capítulo 5. El sabio no solamente aprovecha bien su tiempo. En segundo lugar, el sabio no solamente es entendido de cuál es la voluntad de Dios. En tercer lugar, en el versículo 18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, ¿qué dice? Sed llenos ¿de qué? Del Espíritu. Es bien interesante la analogía que utiliza el autor. Nos está presentando otra vez dos tipos de personas. Aquella persona que está en un estado de ebriedad, ¿verdad? Y aquella persona que está totalmente sobrio o lleno, dice, del Espíritu Santo.
Es bien interesante porque una persona en este estado de ebriedad dice que hay disolución. La persona ebria, ponga mucha atención, no tiene control sobre sus acciones. La persona ebria no tiene control sobre sus sentidos. Y es por esta falta de control que viene entonces la disolución. Esta palabra disolución tiene una relación con lo que es el libertinaje, es decir, el pecado desenfrenado, porque no tiene ningún tipo de límite. Dice, la persona que está en estado de embriaguez no tiene control sobre sus sentidos. Pero cuando dice más bien sed llenos del Espíritu Santo, esto quiere decir que el Espíritu Santo sea el que controle todas las áreas de tu vida. Absolutamente todas. Me llegaron a hacer la pregunta, David, ¿cómo sé si soy una persona controlada totalmente por el Espíritu Santo? Vámonos a Gálatas capítulo 5, versículos del 16 en adelante. Gálatas capítulo 5, versículos del 16 en adelante. Amén. ¿Están conmigo? ¿Sí? Dice la palabra de Dios, digo pues, andad, ¿te das cuenta cómo otra vez hace referencia acerca del caminar del creyente? Digo pues, andad ¿en qué? En el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, ¿verdad? Y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados, dice, por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Y después empieza un listado de características de una persona que no está siendo dominada totalmente por el Espíritu. De modo que las vamos a leer, hermanos, y es muy probable que usted se siente identificado con alguna de estas características. Dice adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, pero pongan mucha atención, también la enemistad. ¿Qué más dice? Los pleitos. Ah, caray, también dice que los celos, la ira, la contienda, la disensión, la herejía, la envidia, hermano, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, dice, yo los amonesto, como ya les había dicho antes, estos no heredarán el reino de los cielos, porque estas actitudes son de una persona necia, alguien que no ha creído en la cruz de Cristo, alguien que no es controlado por el Espíritu Santo. Por el creyente que no es controlado por el Espíritu puede tener también estas características. Puede ser que sea una persona llena de ira en su corazón, una persona muy celosa, una persona que está en constante enemistad contra alguien, que siempre está en pleitos, peleándose con la familia, peleándose con sus padres, con los mismos hermanos de la iglesia. Una persona a lo mejor muy celosa, un creyente que tiene envidia en su corazón. Hermanos, si usted lee esta lista y dice, híjole, ¿cree que yo tengo alguna de estas características? Hay que pedirle a Dios misericordia y rogarle que podamos ser controlados incluso en esa área de nuestra vida, porque el creyente es controlado por el Espíritu Santo. Vea lo que dice ahora el versículo 22 del mismo capítulo de Gálatas 5. Mas el fruto del Espíritu, ¿cuáles son? Amor, gozo, ¿qué más? Paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si en tu vida no estás sintiendo paz es porque no estás siendo controlado por el Espíritu Santo. Si no eres una persona paciente, también es un punto rojo para ti. Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, hermanos. Yo les pregunto, ¿estas características las tiene todas en su vida como creyente?
El que anda como sabio es controlado por el Espíritu Santo en todas las áreas de su vida. Amén. Volvemos a Efesios capítulo 5, versículo 19, de una manera rápida. Efesios capítulo 5, versículo 19. El sabio no solamente aprovecha bien su tiempo, el sabio no solamente es entendido de cuál es la voluntad de Dios, el sabio es controlado por el Espíritu Santo. Y en cuarto lugar, versículo 19, dice que el sabio habla entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. El sabio canta y alaba al Señor, ¿en qué? En su corazón. Amada iglesia, la persona sabia glorifica a Dios incluso en la manera en la que habla. Debemos de tener mucho cuidado de las palabras que utilicemos dentro del trabajo, frente a nuestros compañeros laborales, dentro de la iglesia, dentro de nuestra misma familia. Amados, la iglesia hace más referencias en cuanto al uso y abuso de la lengua que del uso y el abuso del vino, por ejemplo. Si hay algo que Dios está calcando y recalcando constantemente, es que tengamos mucho cuidado la manera en la que utilizamos nuestras palabras. Santiago dice que la lengua puede ser como un fuego que puede terminar con todo un bosque, que la lengua es como este timón que maneja todo un barco enorme. Hermanos, la lengua es demasiado peligrosa y el creyente glorifica a Dios con todo lo que habla. Dice un proverbio, de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Les voy a dejar una tarea, que a lo mejor puedes decir, ay, qué fácil, pero hágala. Si usted sale del trabajo y tiende a salir del trabajo de malas, ¿verdad? Pesado, ¿verdad? Y todo, antes de entrar a su casa, pídale a Dios por medio de la oración que sane y purifique su corazón, para que al momento de entrar a su casa no hiera ni ofenda a sus seres queridos. Si por la contraparte usted está en su casa y sale de malas de su casa, de venida hacia la iglesia, ruéguele al Señor que lave y purifique su corazón para que dentro de la iglesia glorifique a Dios de una manera correcta. Hermanos, debemos de tener mucho cuidado lo que estamos hablando, de qué manera te estás expresando, que todo lo que digas sea para exaltar el nombre de Dios. Les pregunto, ¿su lenguaje es el mismo dentro y fuera de la iglesia? En último lugar, ya voy casi cerrando este estudio, dice el versículo 20, la quinta característica de la persona sabia. No solamente aprovecha bien el tiempo, el sabio es entendido de cuál es la voluntad de Dios. El sabio es controlado por el Espíritu Santo. El sabio habla, glorifica a Dios con lo que dice. Y en quinto y en último lugar, dice el versículo 20, el sabio, ¿qué hace? Da siempre gracias, pero ¿qué dice? Por todo. Absolutamente por todo al Dios y Padre, en el nombre de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Yo les pregunto, hermanos, si hoy viniera Cristo por nosotros, ¿te agarraría agradecido? No por algunas cosas, dice la palabra de Dios, por todo. Y una vez, hace unos años, mi madre en la casa me decía, David, tú no eres una persona agradecida. Y yo, caray, no, claro que sí, yo doy gracias antes de los alimentos, yo doy gracias porque tengo un techo, ¿verdad? Tengo estudios. Me decía, no, eso puede ser algo rutinario también, ¿no? Dar gracias por eso. Me decía, David, lo contrario al agradecimiento es la queja. Y eres una persona que se queja de todo. Que si hace frío, que porque hace frío. Que ya hace un montón de calor, que porque hace calor.
Ay, que ya este hermano de la iglesia, que por qué. Ay, que la hermana de la iglesia. Ay, que me estoy quejando del que ya subió de precio la gasolina. Ay, que me quejo de esto y del otro. Hermanos, lo contrario al agradecimiento es la queja. Y la palabra de Dios nos manda a agradecer por absolutamente todo. Vea lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18. Dice la palabra de Dios: dad gracias ¿en qué? En todo, porque esta es la voluntad ¿de quién? De Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hermanos, el agradecimiento es una característica de la persona sabia. Por lo tanto, el que vive una vida quejándose y sin agradecimiento en su corazón está actuando como una persona que no conoce de Dios. Vea lo que dice 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 2. 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 2. Pablo le estaba hablando a su hijo espiritual acerca de los tiempos postreros. Le decía: van a venir hombres que son malvados. Dice: amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Y dentro de esta gran lista de características del hombre malo y perverso, ¿qué viene? La ingratitud. Dice: ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Hermanos, la ingratitud es una característica de un no creyente. Y estamos, ay, que por qué tengo esta casa, o por qué el hermano tiene esa casa y yo no la tengo. ¿Por qué este hermano tiene ese auto y yo no lo tengo? ¿Por qué este hermano tiene este trabajo y yo me parto el lomo todos los días en el trabajo y estoy de 8 a 8, ¿verdad? Y ellos ni trabajan, y te estás comparando. Hermanos, depende con quién te compares. Si te comparas con ese tipo de personas, vas a sentir una ingratitud enorme en tu corazón. Pero si te comparas con la persona que está sentado en la banqueta sin casa, entonces sí vas a decir: gracias Dios por todo lo que me has dado. Yo les voy a preguntar algo y casi voy terminando, y quiero que sean bien sinceros. ¿Ustedes han conocido ya la gracia de Dios? Amén. ¿Quién ha conocido la gracia de Dios? Que levante su mano. Amén. ¿Ya tomaron decisión por Cristo? ¿Lo tienen en su corazón? Hay un principio elemental dentro de todo esto. La gracia de Dios no se concentra en lo que no tengo o lo que me hace falta. Señor, ¿por qué no tengo esto? ¿Por qué no tengo el otro? La gracia de Dios se concentra en lo que ya tienes, y preguntarle a Dios: ¿por qué me lo has dado si no me merezco absolutamente nada? La gracia de Dios no se centra en lo que no tienes o te hace falta. La gracia de Dios te hace preguntarte a ti mismo y a Dios: ¿por qué me has dado lo que tengo? Y esto te tiene que llevar a tener un corazón agradecido. Pero ¿sabes qué pasa? Que el creyente ha relacionado su agradecimiento con las cosas terrenales y materiales. Y es por eso que nuestro agradecimiento es tan inconstante. Un día tenemos, emocionadísimos: gracias Dios porque lo tengo, soy agradecido. Se nos va o nos falta, ya no somos personas agradecidas. Ay, que por qué si trabajo un montón. De repente llega otra vez la bendición: ay Padre, gracias, estamos arriba. Se va o nos falta y ya está otra vez nuestro agradecimiento abajo. Pero fíjate lo que dice Colosenses capítulo 1 versículo 12, y con esto cierro. Colosenses capítulo 1 versículo desde el 10, vamos a ver desde el 10. Colosenses 1:10. Vea lo que dice el apóstol Pablo ahora a la iglesia de Colosas, haciendo siempre énfasis en la manera de andar. ¿Va conmigo? ¿Está ahí? Colosenses 1:10 les dice: para que ¿qué? Andéis como es digno del Señor,
Dice, agradándole en todo, llevando fruto a toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia ¿de qué? De su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Fíjate muy bien lo que dice el versículo 12. Con gozo, dando ¿qué? Gracias al Padre. Pero fíjate bien dónde está el ancla de tu agradecimiento, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Amados, tu agradecimiento está relacionado con tu salvación, la redención que has encontrado en Cristo, porque eso nadie te lo puede quitar. Pablo decía a los romanos, ni la muerte, ni la vida, ni lo profundo, ni lo alto, ni ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada te puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Con gozo dando gracias al Padre que te hizo apto de participar de su reino admirable, hermoso, celestial, eterno. Y cuando pones tu agradecimiento en tu salvación, tu agradecimiento es lineal. Porque dices, aunque no tenga esto, aunque me haga falta lo otro, Padre, en Cristo estamos completos. Señor, aunque me falte esto y el otro, Padre, tengo la salvación. Hermanos, el dar gracias por todo es absolutamente en todo. Yo les puedo abrir mi corazón y les puedo decir de una manera muy personal que hay cosas que tenemos tan seguras o creemos que son tan seguras que no agradecemos por ellos. Conozco personas cercanas a mí que tienen una bolsa en el estómago y no se puede ir ni siquiera al baño porque tiene que drenar por esta bolsa. No puede sentarse ni siquiera en el baño, amados, porque le sobrevino una enfermedad muy fuerte, lo tuvieron que operar. Y es una bolsa y es incómodo también. Incomodidad para salir a una plaza, a un restaurante. Hermanos, hasta el simple hecho, pero hasta el simple hecho de ir al baño y sentarte es un milagro de parte de Dios. ¿Realmente estás agradecido o agradecida por lo que tienes? ¿Por la salud? ¿Cuánta gente no se murió a causa del COVID? A lo mejor no tienes mucho, pero tienes a Cristo y en Él estamos completos. Dios, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Señor, eres tan grande en misericordia, Padre. Eres tan grande en amor. Dios, hoy me he dado cuenta que a lo mejor estoy viviendo mi vida como una persona necia. Padre, perdónanos si no estamos aprovechando bien nuestro tiempo, si hemos caído en la rutina, en la monotonía. Dios, ayúdanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos sabiduría a nuestro corazón. Dios, perdónanos si hemos vivido en incertidumbre, no sabemos cuál es tu voluntad. Señor, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto nos harás comprender sabiduría. Señor, queremos fortalecer nuestra relación íntima contigo. Padre, perdónanos si no hemos sido controlados en todas las áreas de nuestra vida por tu Santo Espíritu, Señor. Si soy una persona que es muy iracunda, que pierde los estribos, que siente mucha envidia hacia los propios hermanos y se ha dado cuenta que hoy no es dominado por el Espíritu, Padre, yo te ruego por tu misericordia y que en esa área en específico también pueda ser controlada por tu Santo Espíritu.
Señor, perdónanos si no te hemos glorificado en la manera en la que hablamos, Dios. Si dentro de la iglesia tengo un lenguaje, pero en mi trabajo tengo otro, y demuestro todo menos tener temor a ti o respeto a ti, ni reverencia en mi manera de hablar. Dios, hoy te pido perdón y te suplico que me ayudes a glorificarte con todo lo que hable, para glorificarte a ti, para no seguir lastimando a mi familia con mis palabras. Purifica mi corazón, Dios, que sea totalmente limpio y sano, para que mis palabras también sean sanas. Y Dios, también te queremos pedir perdón si hemos sido ingratos delante de ti. Señor, si nos hemos acostumbrado al simple milagro de tener un plato de comida delante de nosotros, de tener salud, Dios, gracias por la salud que tenemos. Perdón si me he quejado de mi iglesia. Dios, gracias porque tengo una iglesia. Gracias porque tengo una plataforma para influenciar la vida de los creyentes. Si he sido ingrato con la casa que me has dado, con el coche que tengo, Señor, perdóname, Padre. Me has provisto de tantas cosas y no me hace falta nada. Gracias, Dios, por el sustento y abrigo. Ayúdame a tener contentamiento en medio de esto. Ayúdame a recordar estos principios en mi vida, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios bendiga su palabra. Recibir alimento espiritual es esencial en la vida de un cristiano, y nosotros estamos comprometidos contigo para que no dejes de escuchar la palabra del Señor. Por eso, te invitamos a nuestros estudios de entre semana, adecuados para cada miembro de la familia. Los martes tenemos estudios vía Zoom para jovencitas, Corazón Dispuesto. Imparte Celia Alducin. Los miércoles tenemos reunión de oración y estudio bíblico vía Facebook y YouTube. Imparten nuestros pastores. Los jueves tenemos servicio especial vía Zoom. Imparte Alan Alducin. Los viernes tenemos reunión de jóvenes Conócelo y Vívelo en el auditorio Vida Nueva para el Mundo Querétaro. Así como también estudio para varones y para mujeres vía Zoom. Imparte Alan y Celia Alducin. Para obtener la contraseña de nuestros estudios, visita nuestras redes sociales. Y recuerda que aquí todos son bienvenidos.